Les saludo a Mina Amat, especialista en salud mental, en este primer episodio del programa Descomplicando la Mente, que quiere ser un espacio abierto para poder hablar de temas de salud mental y romper barreras, desmitificar conceptos y poder promover una cultura que cuide de la salud mental de las personas. Tengo el agrado de poder presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Ramsey Núñez. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo Muy soy el bien. licenciado Ramsey Núñez, soy psicólogo con especialización en psicología clínica. Mi enfoque es la terapia cognitivo-conductual y la terapia dialéctico-conductual. Muchísimas gracias por tu presencia, licenciado, ¿verdad? Ramsey Núñez, ¿verdad? Bueno, Descomplicando la Mente, como veníamos diciendo, quiere ser un espacio donde podamos romper los tabúes. ¿Eh? Y quiero comenzar con una famosa frase de Ortega y Gasset en un libro suyo que se llama Meditaciones del Quijote. Ortega y Gasset es un filósofo, un fenomenólogo que trata sobre la existencia humana. Y en ese libro él tiene una famosa frase que puede ir muy al tema que queremos tratar el día de hoy, que son los monstruos debajo de la mente o debajo de tu mente, que son sobre los tabúes. Y Ortega se dice lo siguiente: yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, es necesario romper los ciertos tabúes que existen para poder entendernos y comprendernos desde nuestra propia realidad, ya que la historia es un factor condicionante, ¿verdad, Por Ramsey? supuesto, cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de psicología, estamos hablando del antecedente que le trae al paciente a nosotros y también le lleva al paciente a buscar un nuevo rumbo, un nuevo destino a través de eso, de lo que él aprendió, de lo que él tiene como aprendizaje, que probablemente en algún periodo de su vida fue útil y hoy en día ya le está generando algún tipo de inconvenientes, es ahí donde vemos a una persona que tiene un conflicto dentro de lo que es la salud mental, cuando algo está interfiriendo en su proceso de crecimiento, de aprendizaje, en un proceso social inclusive. Entonces es ahí donde el paciente o la persona en sí que busca ayuda dice, necesito mejorar en esto. Es existencialismo puro. Así mismo, así mismo. Y hablar de salud mental es un tema muy complicado y muy complejo, porque primero la gente piensa que al referirse sobre el psicólogo o sobre el psiquiatra, ya se está hablando de una especie de locura o una especie de esquizofrenia o una especie de psicopatía y no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Qué trata un psicólogo? Bueno, el psicólogo trata desde el antecedente, los síntomas, las afectaciones que esto está llevando en un periodo. Se trabaja, ¿verdad? Dentro de un protocolo para mejorar lo que es calidad de vida, la salud mental del paciente, de la persona que acude a nosotros. Y obviamente, conjunto a nosotros, están también el trabajo multidisciplinario con la psiquiatría, ¿verdad? Donde el paciente tiene un acompañamiento fisiológico. Entonces, cuando hablamos de qué trata el psicólogo trata de estructurar todo lo que tenga que ver con la parte cognitiva, que son los pensamientos, ¿verdad? Así también con la parte conductual, que son las acciones que generalmente el paciente presenta, ¿verdad? Por lo cual llega al consultorio viendo que esas acciones no le están llevando por un camino deseado. Cuando hablamos de lo cognitivo, ¿a qué nos referimos específicamente para explicarlo un poco a la... Cuando hablamos de lo cognitivo, estamos hablando de los pensamientos, estamos hablando inclusive de lo nuclear, que muchas veces es familiar, muchas veces es parte de un sistema, porque todos los seres humanos somos parte de un sistema, es un sistema aprendido, y lo que llaman algunos herencia, ¿verdad? Ujú. Y no siempre seguimos esa herencia, como se dice, entonces llega un momento en que rompemos, buscamos romper ese esquema y es salir de la zona de confort. Cuando hablamos de zona de confort, la gente cree que es una zona de comodidad o una zona Ujú, confortable. En realidad es una zona conformista. Y ujú. cuando el individuo busca salir de ahí, entra con una cantidad de preguntas existenciales de dónde está, de dónde viene, qué va a hacer de su vida, si hizo o no hizo daño en todo ese tiempo. Entonces, cuando hablamos de lo cognitivo, estamos hablando de un sistema o de una triangulación que tiene que ver con el pensamiento como base, la emoción y la acción. Así mismo, así mismo.
Y hay que tener en cuenta que la historia es un factor condicionante en toda persona, Sí, ¿verdad? Así como mismo vos estabas diciendo los rasgos hereditarios, ¿verdad? La propia herencia que recibe de la cultura familiar. sí, Influye mucho eso, ¿verdad? La familia influye mucho en la caracterología de la persona, sí. ¿o no? ¿Eh? Por supuesto, sí, es nuestro primer vínculo social, es la familia. Sea por quien esté conformado, donde nos desarrollamos. Hay gente que dice, no puede ser tanto rechacé la figura de mi papá y le parezco. Pero claro que sí, ¿de quién vamos a aprender si no es de nuestra primera sociedad, que es la familia? Todo viene de ahí. Así mismo, así mismo. Pero también tiene mucha influencia, no sé, ¿verdad? ¿Qué me decís vos ante esto? Tiene mucha influencia también el factor genético, Pero por supuesto, ¿verdad? En ciertos traumas, ciertos trastornos, ciertas heridas que también los padres muchas veces traen sobre sí, influyen también dentro del área genética en la persona, dentro de su estructura mental, ¿sí o no? pero por supuesto, sí, Ujú. eso va generando un tipo de adaptación, cambio y conducta en generaciones. Si hay una conducta, por decir así, basada en un trauma familiar, lo más probable es que eso persista hasta que uno rompa. ¿Qué es lo primero que te dice un paciente al llegar a tu consultorio por primera vez, verdad? Ante el tabú que existe de que irse al psicólogo es estar loco. Bueno, ¿No te el, pasa eso que de repente llegan a tu consultorio y te dicen licenciado, doctor, o por tu apodo, por como sea, ¿verdad? Te dice, yo no estoy loco, ¿eh? No entiendo nomás ciertas cosas. sí, ¿No te pasa eso? Pero la sí, primera justificación es, yo no estoy loco. sí. Más que una justificación, es una revalidación de que él no está mal, Ujú. de que la persona no está acudiendo ahí porque está mal, sino que necesita conocer conceptos, que también es cierto. Pero cuando le quitamos lo que está bien o lo que está mal y observamos si es beneficioso o no es beneficioso todo lo que vino haciendo en este proceso, en este tiempo, hasta llegar a terapia, y quitamos el prejuicio de lo que está bien y lo que está mal, el paciente se relaja. Pero lo primero que siempre te pregunta es, no estoy mal, ¿verdad? Trata de revalidarse. O ¿cuánto tiempo va a durar? Esto va a tardar. Esas son las preguntas que siempre hacen los pacientes. Y es increíble porque la mayor cantidad de personas que asisten a los consultorios de salud mental para ya hablar ahí de psiquiatría, hablar de psicología, de coach, ¿verdad? Tipo de repente para recibir ese apoyo, la mayoría de estas personas son personas que les cuesta primero descubrirse como personas necesitadas. Sí, ¿Eh? Ellos acuden porque tienen una especie de depresión, pero el concepto de depresión que tienen no es el real, claro. ¿verdad? Se van por una depresión, pero no es la depresión en sí la que tienen, sino que es el mismo problema con la existencia. Lo que te venía diciendo al principio, ¿verdad? Sí, El problema de la existencia. Nosotros vivimos una cultura en donde el ser existente, es decir, la persona en sí, está con una dificultad, está en una crisis, la crisis existencial. ¿Qué podrías explicarme vos antes de seguir ahondando, ¿verdad, en los tabúes de salud mental? ¿Qué significa la famosa crisis existencial? bueno, generalmente cuando hablamos de la crisis existencial en una persona que está asistiendo al consultorio, estamos hablando de una serie de preguntas, pero no solamente preguntas, sino de intrusiones. Estas preguntas que justamente hace un rato mencioné, ¿quién soy? Al final, ¿de dónde vengo? ¿Para dónde me estoy yendo con esto? Porque la mayoría de las personas que asisten al consultorio están pululando por muchas áreas, por muchas esferas, pero se olvidan de lo que es su identidad. Se olvidan de cuál es su meta de vida. La gente confunde la meta con los objetivos. Y cuando un ser humano no le menciona a su mente cuál es el objetivo o la meta de vida que está teniendo, es un barco sin timón. Entonces, ese es el problema existencial, cuando no tenemos una dirección, cuando perdemos la dirección inclusive. Sí, cuando comienzan los cuestionamientos Sí, profundos, el famoso sentimiento de vacío, sí, la incertidumbre y la desconexión emocional, sí, ¿verdad? Es increíble de que después de la pandemia, por ejemplo, o durante la pandemia, que hace 5 años justamente en esta semana se estaba declarando el estado de sitio, sí, ¿verdad? El confinamiento general,
ahí sí realmente muchas personas entraron en una crisis existencial, por supuesto, ¿eh? Porque a la persona le cuesta muchísimo el silencio. ¿M? Y la pandemia que hizo le confrontó a la persona o a las personas con su propia historia, con su propia realidad. sí, Y yo te aseguro que la mayor parte de las personas que nos oyen o nosotros mismos nos cuesta confrontarnos con nuestra realidad, porque nuestra realidad nos quiere decir lo que nosotros no queremos escuchar. por ¿Eh? supuesto, Y asistir al consultorio psicológico o hacer un proceso de terapia implica confrontarse con la propia realidad. ¿Eh? exacto. Y no Y yo todos creo que están, eso es uno de los mayores miedos que tienen las personas cuando asisten al consultorio. sí, no ¿Verdad? todos están preparados para ir a terapia y confrontarse. Ujú, Porque, como bien mencionamos, la pandemia fue un momento en el que a todos nos quitaron de nuestra zona de confort, nuestra zona de donde creíamos que todo estaba bien, donde todo el sistema estaba en orden, y después tuvimos que acostumbrarnos al silencio y a la incertidumbre. Generó muchísima ansiedad, generó muchísima distimia en muchas personas y también depresión, porque ahí tuvimos de cerca el existencialismo, al problema existencial, a las preguntas, a la profundidad de todo eso. ujú, Porque, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a ujú, pasar si esto me toca a mí o a mi ujú. familia? Sí, es que mucha gente se confrontó ante el problema de la muerte. Sí, ¿M? El problema de la muerte es un problema al cual, como dice Marcel, es algo del cual el ser humano no se puede escapar. ¿Eh? Es una realidad que llega. Y la pandemia implicó encontrarse, ¿verdad?, con la muerte que estaba ahí en tu puerta. Pero por sobre todo, así como decís justamente sobre la estructura social que existía, yo creo que la pandemia nos vino a nos vino a poner de manifiesto o a poner ahí frente a nosotros el vacío que cada uno de nosotros tenemos, sí, ¿verdad? Por ejemplo, la depresión es silenciosa en muchas personas. La ansiedad es silenciosa en muchas personas. ¿Cómo llenan ese vacío? Y bueno, a través de actividades extracurriculares y creen que todo está bien, pero vienen, se encuentra a sí misma y se encuentra en una especie de estado muchas veces inexplicable, como sí. dicen algunos, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿el sistema estaba en orden? ¿El sistema está en orden? En ese entonces, para el sentir y la percepción o la interpretación, sí. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día nos damos cuenta que no. Entonces, el ser humano, dentro de sus amplias características, tiene a la adaptación. O sea, el ser humano es 100% adaptable. Entonces, lo que cuesta es desadaptarse para readaptarse. Ujú, Ahora, como mencionabas, el ser humano busca ruido para escapar ujú, de sí. El ser humano tiene muchas veces una carrera larga y dura que es en su contra. ujú, No quiere escucharse porque tiene que llegar a cierta hora a su casa para llegar y dormir y luego levantarse y salir. ujú, ¿Por qué? Porque le cuesta esa confrontación, esa introspección. ujú, Y el terapeuta lo que hace es mucha introspección. ujú, Cuando hablamos de la terapia psicológica en sí, nosotros buscamos que el paciente pueda ser introspectivo, ujú, que pueda ver su historia, pero no desde un punto de juicio, ujú, sino desde un punto de búsqueda. ujú. Se entiende perfectamente, se entiende perfectamente. Y es lo que justamente este sabio filósofo Sócrates, ¿verdad? Conocemos la historia, ¿verdad? Cuando sube al templo de Delfos, en el templo de Apolo realmente, Sócrates es considerado el padre de la filosofía, del conocimiento, muchos seguidores, muchos discípulos. Recordemos, para entrar un poco en historia, que el mundo griego carecía de dogmas y de una religión, ¿verdad? Totalitaria, así más o menos, sino que el sistema griego era un sistema un poco más libre, un sistema donde tipo las creencias eran más libres, etcétera. Y Sócrates, ahí es donde nace la filosofía, Sócrates, padre del conocimiento, padre de la búsqueda de la verdad, sube a este templo de Apolo y recibe un epígrafe que decía, conócete a ti mismo, ¿eh? Que muchas veces lo decimos en broma, conócete a ti mismo. ¿Y qué respondió Sócrates? Solo sé que no sé nada. Y es increíble, porque me pasa muchas veces con los alumnos de la universidad, que cuando yo le digo, ¿quién sos? ¿En qué sentido? ¿Qué sentís? ¿Qué buscas? Cuando le confrontas, es como que queda un poco ahí, no sé qué responder. Claro. ¿Eh?
Eso pasa muchas veces con las personas que, como decías anteriormente, no se conocen a sí mismas y tienen una crisis de identidad dentro de esa crisis existencial. ¿Mm? La mayor parte de los pacientes que asisten a tu consultorio o asisten a los consultorios terapéuticos, ¿qué tipo de problemas tienen? Existenciales, conductuales y las bases, quitando, ¿verdad? Sí, La parte desgranando un poco más patológica. el problema Sí. existencial, ¿en qué consiste ese problema existencial, verdad? Siempre nace desde, vamos a decirle, desde un factor que fue el desencadenante. Sí. Y no es solamente que viene por esa situación, viene porque esa situación fue el espejo de otras situaciones Ujú, que se dieron en algún momento de su vida, pero en otras personas, como si fuese esto una obra de teatro. ujú, ujú, Entonces, vienen porque dicen, no sé qué hacer, no quiero repetir, me cansé, ya no quiero seguir. Entonces, la mayor cantidad de personas que asisten a mi consultorio o a los consultorios en sí, quitando la parte de trastornos o patologías como tal, vienen con una cantidad de preguntas que ellos asumen que el terapeuta va a responder. Pero en realidad esa respuesta tiene que nacer de uno mismo. es parte de una búsqueda. Claro, el terapeuta tiene que ser como una especie de aquel que escudriña, ayuda a escudriñar, enseña a pescar y hace que el paciente mismo pueda responder a sus preguntas, Sí, ¿verdad? En ese sentido. Pero pasa muchas veces que en el consultorio los pacientes esperan que vos sí, respondas sus inquietudes para que si se equivocó, ¿verdad? La culpa sea tuya y no suya. ¿Eh? sí. El problema de la culpabilidad también. ¿Eh? Sí. ¿Qué puedes decirme sobre el problema de la culpabilidad en salud mental? La culpa muchas veces es un sentimiento o una respuesta cognitiva, o sea, un pensamiento, ¿verdad? Que forma parte de lo nuclear. Ujú, O sea, es como que lo hice mal, me siento mal. ujú, Y en realidad, sí, la culpa forma parte de una de nuestras respuestas, pero cuando le hacemos un análisis, una introspección, empezamos a cambiar la culpabilidad por responsabilidad. ujú, Cuando el paciente deja de sentir culpa y asume la responsabilidad, si así corresponde, una persona con una buena salud mental, ¿qué hace? ujú, Directamente identifica si esa situación estaba o no en sus manos. Una persona que no goza de una salud mental adecuada ujú, para poder ser funcional, siempre vive dentro de la culpa. ujú, ¿Será que hice mal? ¿Será que mi pareja me dejó porque no soy suficiente? ¿O no me gusto? ¿O qué hice mal? Siempre está en la búsqueda, en la culpabilidad de qué hice mal. ujú, El ser humano, si no encuentra la culpa en sí, busca en otro, ujú, ujú. en otro lugar. Lo que dice Buber, yo soy en razón del tú. La proyección del tú está en mí y la proyección mía está en la persona que está frente a mí. Entonces, lo que yo no acepto de mí mismo, no acepto en la otra persona y pongo como un defecto. Claro, ¿Eh? es, es, es la proyección como tal, es un espejo. Ujú, Entonces, el cerebro es 100% asociativo, por ujú, lo cual cuando ves características que rechazas de alguna forma, podría estar siendo una proyección que no ujú, estás aceptándola, tampoco la estás cambiando, pero sí la estás pudiendo ver afuera. ujú. Así mismo, así mismo. La salud mental sigue siendo un tabú social. Sí, Eso es lo que estábamos hablando nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué aquí en Paraguay sigue siendo un tabú social? No solamente un tabú social, ¿por qué sigue siendo un problema en la realidad de la salud paraguaya? Es decir, veníamos hablando de que no existen centros de apoyo, no existe una educación sobre la salud sí. mental. ¿Eh? ¿Qué puedes decirme sobre eso? Bueno, es cuando hablamos de la falta de adiestramiento dentro de la salud Ujú. mental, estamos hablando también parte de un sistema. De vuelta caemos en un Claro, por sistema eso te educativo. pregunté, o me decías, de un sistema ordenado, ¿y el sistema estuvo ordenado alguna vez? Es la Hoy en día pregunta que nos yo me damos hago. cuenta que no, no, ¿Verdad? nunca hubo algo que nos sustente o nos sostenga emocionalmente en ese periodo de pandemia. Ujú, Nos dimos cuenta que a nivel de salud mental tenemos a lo mejor puestos, pero no brindan la contención que necesitamos realmente. ujú, Ahora, dentro del tabú
¿Por qué sigue siendo un tabú? Por una cuestión cultural. Ujú, Cuando te vas y decís, me voy al psicólogo, ¿te pasa algo? Es lo primero que te preguntan. ujú, Y puede que sí, como ujú, puede que estés buscando nuevas respuestas, que ujú, estés buscando una nueva versión tuya, aunque esa frase suene un poco trillada. Sí, cuando buscamos ayuda, buscamos una versión nueva, buscamos descubrirnos. Entonces sigue siendo un tabú por el miedo a estar mal, por el miedo a sentirnos mal y también por el miedo a vernos mal. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra cultura, en algunos casos, se sigue viendo como un grado de inferioridad o como un grado de enfermedad a la persona que busca ayuda ujú. En cuanto a salud mental, en cuanto a salud mental. así mismo, es como que hay una invalidación de la persona. Pero eso es inconsciente, Sí. porque hay gente que lo trata de guardar, no en la intimidad, sino dentro de la vergüenza. Ujú, No quiere contar que va a terapia. Hay otras personas que sí ya descontracturaron esa teoría ujú. y lo cuentan como ir al gimnasio. Así mismo, como una especie de entrenamiento. Sí, porque es un Y es un entrenamiento. entrenamiento, ¿verdad? Así ir al psicólogo, ir al psiquiatra, pero por sobre todo al psicólogo es, y hacer una terapia es un Sí, entrenamiento, ¿verdad? De los afectos, ¿verdad? Porque quieras o no, está también la crisis de los afectos. exacto. ¿Eh? Si vamos a entrar, vamos a poner crisis a todo, Sí. ¿verdad? Decíamos la crisis existencial, la crisis de la identidad y ahora entramos en la crisis de los afectos. Es que la ¿Eh? crisis es la puerta al crecimiento. Sí mismo. Ujú. Y ahí es donde cuando ahí bueno, te encontrás con una persona que tiene crisis en sus afectos, entran la famosa toxicidad, los mecanismos de Sí. defensa. Háblame un poco, ¿qué significan los mecanismos de defensa? De vuelta ¿Eh? estamos hablando de una cuestión, Pero algo más así, desgraname un poco sí, más. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Para que la gente que nos está escuchando también entienda un poco qué es el mecanismo de defensa en sí. formas de ¿Verdad? resguardarme, Ujú. formas De de, forma inconsciente sí, muchas y veces. de crear límites. O sea, el Sí. ser humano, al ser humano le cuesta poner límites, pero uno Ujú, de los límites que aprendemos en nuestro pasar de forma empírica es tener esos factores que son como defensas. ujú, Como no pases acá, que si pasas vas a ver esto de mí. ujú, Pero el ser humano en sí tiene como capas, tiene protecciones. ujú, Por lo tanto, cuando estamos hablando de personas que responden de manera ofensiva, de manera, están a la defensiva siempre, es porque tienen un concepto de que o son fáciles de hacer daño o siempre son víctimas. ujú. Entonces, es una cuestión aprendida, es una cuestión empírica. Sí, víctima y victimario, Sí, ¿verdad? Ese es el juego común que suele existir entre las personas o entre la persona. sí. La víctima y victimario. Que el que se cree víctima también es victimario, Tiene ¿verdad? que, ¿Verdad? En ese sentido. ¿Eh? sí, porque estamos hablando de una cuestión inconsciente. Es Sí. como ir sin dirección. En algún momento de dejar de ser víctima por mecanismo de defensa, te volvés un victimario más y te Ujú, volvés todo aquello que te generó daño en algún momento. ujú. Y volvemos a crear personas rotas. Es interesante lo que decís, ¿verdad? Porque a mí me sucede muchas veces en el consultorio que las personas que asisten vienen y critican, ¿verdad? Ya sea a sus padres o a algún familiar o a su pareja, pero haciendo un poco ese proceso, ¿verdad? De, de ir escarbando lo que le va pasando, vos te das cuenta que esa persona está repitiendo los mismos patrones conductuales, lo que decías anteriormente, el efecto espejo, Sí. la proyección. Pero ¿cómo se da cuenta la persona de eso para poder pedir ayuda e ir al psicólogo? Ahí está el tema. Te Sí. quiero preguntar, ¿verdad? Porque quienes nos escuchan pueden decir, ¿será que yo estoy en una constante actitud de defensa? ¿Será que mis mecanismos de defensa, perdón, el frenillo me hace de repente trabillar la lengua? ¿Será que mis mecanismos de defensa están siempre activos? ¿Eh? ¿O será que yo tiendo a estar justificándome innecesariamente? ¿Cómo la persona se puede dar cuenta de eso? A ¿Eh? través de una seguidilla, ¿verdad? De acciones que dicen, espera, te da un stop a eso. Ujú. Te dice, todo este tiempo creo que estuve haciendo mal las Ah, cosas. entonces eso implica hacer un espacio de silencio, Sí, hacer un espacio de tiempo, dejarse un ratito de la joda que da gusto,
dejarse un poco de estar ahí perdiendo el tiempo en otras cosas, sino que sentarse, escudriñar y hacer como una especie de cuenta de conciencia, como dice Ignacio Loyola. Claro, ¿Conoces a Ignacio Loyola? sí. Ignacio Loyola habla mucho de la cuenta de conciencia y de poner más o menos en una balanza la vida diaria. ¿Eh? ¿Qué es algo que me conforta y qué es lo que no me conforta? ¿Verdad? En ese sentido. Entonces, seguí con lo que estabas diciendo. Y mismo cuando estamos hablando de vicios, estamos hablando de vacíos. Ujú, Entonces, el ser humano siempre busca un sentido. ujú, Siempre el ser humano busca un sentido, pero muy raras veces lo encuentra. ujú, ¿Por qué? Porque para encontrarle un sentido tenemos que encontrar un cauce ujú, al que tenemos que seguir. Cada persona tenemos un sentido distinto ujú, si nos ponemos en la búsqueda. Por eso es que las personas que buscan siempre ruido a su alrededor, estar ujú, siempre rodeadas de personas, de algo están huyendo. ujú, Y el vicio es ujú, estar rodeado de tanta gente, de tanta bebida, de tantas sustancias, de tanto café. ujú, También está el café, ujú, para estar activos. ujú, O sea, es un medio de validación. Entonces, el ser humano está en una constante búsqueda de sí, pero a la vez huye de sí mismo. ujú, Pero cuando llega esa crisis existencial, el silencio y la introspección es inminente. Hay una resistencia nomás de por medio, que es un pequeño tramo, pero luego de eso va buscando ayuda, va encontrando la ayuda, se van cayendo muchas expectativas y le vemos a la frustración y ahí es donde entramos nosotros, trabajamos para que tengan mejor tolerancia a la frustración y pueda crear nuevas defensas y establecer sus verdaderos límites. ujú, ujú, O sea, es reforzar su identidad. ujú. Sí, porque un problema de la persona es que no se quiere sentir frustrada. Sí. Y la mayor parte de nuestros contemporáneos de la sociedad vive una frustración constante. ¿Qué me puedes decir sobre eso desde tu experiencia de consultorio? La ¿Verdad? frustración como tal, si Ujú. vamos a ponerle un al término, Perdón ¿verdad? que te interrumpa, porque la frustración es fácil mencionarla o Sí, decirla, ¿verdad? Pero asumirla, ¿no?, como una situación existencial es muy crítica para la persona. sí. ¿Eh? Y hay dos cosas Y hay muchos que importantes. dicen, Sí, estoy frustrado, estoy frustrada, pero no entienden la connotación de esa palabra, sí, ¿verdad? La connotación de esa palabra. Te escucho. sí. La frustración hay que entenderla como una expectativa caída. Ujú, Cuando le vemos a la situación y no como nos pintaron o como nos pintamos, ujú, entonces queremos culpar a que no pasó por esto. No, la situación no fue. Es aceptarla. Pero también hay otra cuestión donde muchas personas acuden al positivismo tóxico, que ujú, es que se cayó mi mundo, todo está bien, finjo que todo está bien. ujú, Pero en realidad también hay que sentarnos y darnos cuenta que hay veces que las cosas no están bien. ujú, Y bueno, es parte del proceso, de eso no vamos a poder huir. Podemos crear una resistencia, pero podemos lograr tener una gran distorsión de la realidad y vivir distorsionados. así mismo. Entonces, cuando le hacemos frente a esa frustración, sí o sí encontramos un aprendizaje. Ahora, la gente que usa su frustración como un antecedente de dolor vuelve a frustrarse. Así mismo, sí. Porque se victimiza, Sí, por supuesto. ¿verdad? Se victimiza. ¿Verdad? Y ahí es donde vuelve a entrar la frase que dije al principio. No sé si escucharon la frase esta de Ortega: yo y mis circunstancias. Sí, Si no la salvo a ella, no me puedo salvar yo. Es decir, tenés que necesariamente conocerte, discernirte, eh, confrontarte, buscarte, responderte y hacer esa famosa cuenta de conciencia que implica decir hasta dónde puedo llegar yo solo y hasta dónde no puedo llegar yo solo. Nadie puede caminar solo en la vida. exacto. El ser humano es social por naturaleza. Sí, Pero cuando me refiero a nadie puede caminar solo en la vida es que ante los problemas existenciales, ante el problema de identidad, ante la crisis de los afectos, se hace más que necesario tener que asistir sí o sí alguna vez a un consultorio terapéutico. sí, ¿Sí o no? ¿Eh? totalmente. Mm, En otros países vemos gente que, si bien no presenta un problema significativo, tienen a un terapeuta de cabecera, tienen un psiquiatra de cabecera, a donde van con regularidad, porque está la cultura preventiva y está la cultura paliativa. así mismo, y aquí en Paraguay es la cultura paliativa. Sí,
Te ¿verdad? vienen y te entregan la bolsa, solucioname, te Sí, te dicen. entregan el muerto para que lo resucites. Y, ¿Eh? y cuando se dan cuenta que eso no lo hacemos, sino que nosotros estamos adiestrándoles para usar su propio arsenal y no darles nosotros los arsenales, es ahí donde el paciente dice, entonces, ¿para qué hago? Porque él está huyendo de sí. Y es increíble, ¿verdad? Capaz no tenga nada que ver lo que voy a decir, pero capaz que sí también. Pero voy a poner una comparación en el tema de la salud. Nosotros sabemos que el cáncer es una de las enfermedades más temidas Sí, por la sociedad. Tiene 4 estadios, ¿verdad? El cuarto sí, estadio es el estadio más doloroso para la persona donde se aplica la morfina. ¿Por qué hago esta explicación? Porque el cáncer, a pesar de ser una de las enfermedades más temidas, más dolorosas, más complejas, tiene, ¿verdad?, medios tecnológicos que descubren hasta dónde el médico o el tratante puede realizar el tratamiento. En cambio, en salud mental no existe ningún tomógrafo, no existe ninguna máquina que pueda determinar cómo está la persona, sí, cómo está su conciencia, cómo está su afecto, sino que es a través de la escucha, ¿verdad? De lo empírico y de lo científico también, claro. ¿verdad? ¿Cómo vos podés determinar el estado de salud mental de una persona? ¿A través de qué instrumentos, Ramsey? Principalmente es la escucha y la Ujú, observación continua. ujú, Por supuesto, sin contar las herramientas que tenemos, que son herramientas de medición, ¿verdad? Que son ujú, los test, las baterías, donde empezamos a trabajar descartando, ¿verdad? ujú, Porque tenemos nuestros libros que son el DSM-5, ujú, el CIE-11, ¿verdad? Que nos marcan un poquito la pauta de ciertos síntomas, rasgos ujú. o trastornos que pueda presentar una persona. Pero más observamos a través de mirarle al paciente, escuchar su historia de vida, escuchar sus antecedentes, porque el trabajo del terapeuta es 100% humanista. Ujú. Entonces, cuando observamos, podemos tener muchas respuestas que después ya vamos a ir corroborando. Y es ahí donde entra también el trabajo multidisciplinario, si tenemos que derivarle a un psiquiatra, a un neurólogo, porque para eso están las partes correspondientes. Así mismo. Entonces, eh, Es un esta, trabajo sí, interdisciplinario. tiene que. Ujú. La gente cree que cuando va al psiquiatra ya no es necesario ir al terapeuta. Cuando va al terapeuta, en algunos casos, no es necesario ir al psiquiatra. Y ahí se hace Sí, importante destacar lo siguiente y dejar bien en claro que dentro de todo proceso, ¿verdad? Y si me equivoco que me corrijan, ¿verdad? El 70% de un proceso de enfermedad o que tenga que ver con el ámbito de la salud mental depende totalmente de la terapia. Y el 30% depende totalmente de lo que el psiquiatra hace en cuanto a la medicación, sí, ¿verdad? Porque el psicólogo trata lo que es la salud mental, ¿sí o no? sí, Y el psiquiatra trata un poco más lo que es la enfermedad mental en sí, sí, lo ¿verdad? fisiológico. Fisiológicamente, Sí, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener bien en cuenta para las personas que muchas veces se van y quieren pedir un recetario o una hoja de indicaciones en donde dice, tengo demasiada ansiedad, tengo depresión, no duermo luego, mi marido me mete los cuernos, ando nerviosa, nervioso, etcétera. Entonces quiero clonazepam, ¿verdad? Lo primero. Mi estimado, mi estimada, si estás tomando clonazepam, ya firmaste tu acta de sentencia si no estás controlado por un especialista, ¿verdad? Porque toda medicación tiene su efecto colateral, sí, ¿verdad? Y con una medicación no se esconde, ¿verdad? Todos los problemas que están dentro de tu mente. sí, La medicación inhibe sí, solamente. En cambio, la terapia te confronta. ¿Y qué querés? ¿Inhibir siempre tu realidad o querés confrontar tu realidad para redimirla? sí, Es muy fuerte la palabra redimir, ¿verdad? Porque la palabra redimir viene del latín que significa redencio, que es como que alguien compra, sí, ¿verdad? El rescate de una situación. sí, Entonces, ¿preferís inhibir tu realidad o preferís comprar, ¿verdad? El rescate de tu persona, ¿verdad? Tu libertad, por sobre todo. esa es la libertad. ¿Mm? Esa es la libertad. Una persona, una persona que vive con los mecanismos de defensa activos,
que vive con ciertas anomalías, ya sea depresión, una persona narcisista, ¿verdad? Que Sí. después podemos hablar un poco qué es el narcisismo, si nos da el tiempo en otro programa, ¿verdad? Vive, es libre o no es libre. ¿Cómo? Una persona que tiene anomalías mentales o tiene problemas de repente con sus afectos, ¿Cómo con sus podría ser libre? emociones, ¿eh? ¿Cómo podría ser libre? Por eso, Físicamente sí. sí. Puede tomar decisiones de irse a un punto, pero libertad como tal, no. Ujú. ¿Por qué? Porque está preso en sí. Así mismo, así mismo. Está como una especie de panóptico, Sí, ¿verdad? Panóptico, para no dejar ahí de repente con, con la pregunta de qué es el panóptico, es la estructura de las cárceles norteamericanas, ¿verdad? En donde los presos están en constante control sin que ellos se den cuenta. sí, Y la persona que vive bajo los efectos o los problemas o anomalías de sus crisis, tanto existenciales, afectivas o de identidad, está en una reclusión total, ¿verdad? claro. Es esclava de sí mismo. Por eso vuelvo a reiterar lo que decía al principio, esa famosa frase de Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo, es una frase que debe estar muy presente hoy en nuestra realidad, tanto personal como social, ¿verdad? Totalmente. Porque la persona busca satisfacer sus necesidades, está bien, satisfaja sus necesidades fisiológicas, satisfaja sus necesidades, no sé, sociales, ¿verdad? Pero por sobre todo también tiene que sentirse estrecha, tiene que sentirse totalmente conforme consigo mismo, consigo misma. ¿Qué Totalmente. puedes decir para ir cerrando un poco este bloque de este primer episodio que estamos teniendo aquí en Descomplicando la Mente? ¿Qué puedes decirle a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven? ¿Eh? Más que decir, invito a la introspección, a conocerse. Es un camino que tiene ida, ya no vuelta. Ujú, Es alcanzamos un nivel de plenitud. Cuando el ser humano se conoce a sí mismo, ujú, encuentra la plenitud. ujú. Entonces, yo invito a eso. Así mismo, y en esa invitación podemos plantear unas 3 preguntas, ¿verdad? Que son preguntas fáciles que uno se puede hacer al llegar al final del día. Por ejemplo, ¿cómo me siento conmigo misma? ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Estoy conforme con lo que voy logrando? ¿Siento que de repente las cosas no me salen? ¿Por qué? ¿Cómo manejo mis sentimientos? ¿Cómo me comporto con las personas? ¿Soy feliz? ¿O por qué me felicito el día de hoy? Así mismo, si es que me felicito, Claro. ¿verdad? Pero por sobre todo, Siempre hay un soy motivo para felicitarse. feliz, Sí. ¿verdad? Es increíble esa pregunta. Hace unos años en la universidad yo le pregunté a un alumno, fulano, ¿sos feliz? Y me dice él, sí. Pleno, le dije yo. Sí. ¿Dónde querés estar ahora? Le dije. No creo que quieras estar acá en la facultad, le dije yo, ¿verdad? Y me dice, no, no, no soy feliz completamente. Me dijo otra vez, ¿verdad? Claro, porque nuestra felicidad pues es muy efímera, Claro. ¿verdad? Y tenemos el concepto de una felicidad muy líquida, ¿verdad? Sí, y a la felicidad se le ve como un punto a llegar y la felicidad también está en el proceso. En el proceso. Y más que una meta, Sí. es un proceso y es una vivencia. Como el ejemplo claro que le doy a los pacientes es cuando viajan y se enfocan solamente en el destino, se pierden todo el paisaje. Así mismo, Ahora, si vos disfrutas de tu paisaje, se suma el disfrute a tu destino. así mismo, ¿verdad? Sí, y termino con esto. Recuerdo que cuando vivía en Italia, en Génova, cuando tenía tomado un tren para Génova, para ir a Turín, había leído una frase que decía que era una invitación a disfrutar del viaje porque el paisaje que ves no va a ser el mismo el día de mañana. Sí, Y vos te preguntas y decís, ¿por qué? Si yo me subo al tren mañana, voy a volver a mirar el paisaje. Pero esa frase se refiere a que el tiempo en el que viste ese paisaje no va a ser el mismo al día siguiente. Es decir, te puedes perder de otras oportunidades. Y cada día es como que si vos disfrutar de las pequeñas cosas, si vos te vas escudriñando a vos mismo, si vos vas de repente vivenciando las pequeñas cosas de la vida, ¿verdad? Es como que tipo de repente vas acumulando. sí. Pero en salud mental no es acumular, Mm. sino que es liberar. ¿Verdad? Entonces, más que dar conceptos, más que hablar de la propia experiencia, también es una invitación a, como decía anteriormente, hacerse esas preguntas. ¿M?
hacerse esas preguntas que lancé, ¿verdad? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me percibo? ¿Y qué cosas no me salen de repente, ¿verdad? Ujú. Eh, Siempre en proyección hacia los demás también, ¿verdad? ¿Qué libro le podemos proponer en este primer capítulo? Un libro cortito a la gente que nos escucha para que pueda entrar hacia una especie de confrontación. Es ¿Eh? un poco vidrioso Ajá. hacer recomendaciones sobre un libro introspectivo. Sí, en mi experiencia Ujú, como persona y como terapeuta, hay un libro muy bueno que habla de lo nuclear, que ujú. es Este dolor no es mío. Este dolor no es mío. Así mismo, un libro muy bueno, ¿verdad? Bueno, a ella Ramsey les dio el libro, les recomendó el libro. Yo les recomiendo un libro bien cortito de Robert Fisher. Tiene 23 páginas, ¿verdad? De este escritor inglés y se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, ¿verdad? Que justamente más o menos deja evidenciar, ¿verdad? La, la pequeñez, ¿verdad? La fragilidad que la persona no quiere develar. Sí. ¿Eh? Entonces se arma de una armadura y termina siendo desconocido para la sociedad. Termina para su pequeña sociedad, Sí. su señora, su hijo, ¿verdad? Tiene que vivir toda una experiencia. Entonces El Caballero de la Armadura Oxidada y Este Dolor No Es Mío son los dos libros que les recomendamos en este primer episodio, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias Ramsey Núñez, ¿verdad? Por haber estado en este programa. Y bueno, estamos comenzando una historia, a escribir una historia y esperemos que podamos aportar conocimiento, pero también experiencia a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Gracias.